Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Te doy la bienvenida una semana más al podcast de Spoiler. Esta semana viene además con un invitado que yo creo que os va a molar mucho ver el estilo de vida que tiene y cómo ha ido construyéndose todo. Y bueno, él es ingeniero informático de formación, aunque dio un cambio de rumbo y ahora es nómada digital, que él es desde antes de que se inventara la palabra nómada digital en sí. De hecho, empezó su blog de viajes hace 17 años, antes que Facebook, para que os hagáis la idea de cómo pasa el tiempo. Y ese blog es el que le ha permitido tener la vida que tiene hoy, que nos va a contar. Así que, Víctor Gómez, ¿qué tal estás? Bienvenido a Spoiler. Hola, pues estoy encantado de estar aquí y de compartir todo lo que pueda aportar. Seguro que sí. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, que me interesa saber dónde estás, porque creo que tú te vas moviendo por ahí. ¿Dónde estás ahora? Pues ahora estoy en casa, en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde vivo ahora a este tiempo. Vale. Y bueno, no sé si me he dejado algo en tu presentación, si hay algo que quieras añadir. No, pues ha sido una presentación muy completa, Vale. con la parte de blogger de viajes, la parte de informático y ahora con otro pivotaje en mi faceta profesional, dedicándome más a la parte de consultoría de negocio digital. Eso es. Vamos a ir pasando por todas esas fases porque me interesa ver un poco cómo has ido empezando y el cambio que estás dando ahora o en lo que estás ahora más metido. Entonces, un poco para ver tus inicios en este mundo de blogger de viajes o de emprendimiento, llamémoslo como quieras, ¿no? Vivir de internet al fin y al cabo. A mí me interesa mucho saber cómo pasas tú de estudiar ingeniería informática a decir, ostras, no sé si empezaste trabajando con un trabajo de ingeniero y fue después cuando diste el paso o ya paralelamente a la carrera empezaste con el blog y empezaste a vivir de ello antes. O sea, ¿has tenido época de trabajar como ingeniero informático o no has Sí, llegado ahí? estuve 3 años trabajando en empresas de programación web. Sobre todo, bueno, antes vivía en Asturias, pues eran empresas de agencias de comunicación que tenían un poquito de todo. Y yo siempre estaba en la parte multimedia, en la parte de generar webs o cosas multimedia para los clientes. Y bueno, antes del blog de viajes, yo tenía una página de rallies que la empecé en 1999, o sea, siglo Ostras, pasado, sí. que esa la empecé con 17 años. Entonces ahí fue donde aprendí más la parte de programación, la parte de marketing online y cosas, a ver, de aquellas era una jungla internet, pero era súper divertida, porque no había nada, no, ahora ya está todo muy montado, hay ya grandes iconos en el marketing digital, en los negocios, pero de aquello era una jungla. Entonces era en plan de, tú prueba y dale para adelante a ver qué pasa. ¿Y con el blog de viajes qué pasó? O sea, ¿llegaste a algún rumbo o...? Sí, el blog de viajes lo empecé pues para compartir mis maravillosas fotografías que hacía de fin de semana. Que hay que pensar que de aquellas no había redes sociales. Entonces la única Claro. manera de compartir lo que pensabas, lo que hacías, era crear un blog. Era justo el momento en que los blogs empezaban a tener un poco de fama y lo más similar que había era Fotolog, que solo te dejaba subir una Claro, foto al día. me acuerdo, sí. Entonces, yo como siempre estaba con webs, monté una web, que tampoco existía WordPress de aquellas, con otra plataforma, y ahí iba contando, pues, alguna tontería. Lo que ahora publicarías en Facebook, pues yo lo ponía en un blog. Hasta que llegó 2010, la crisis anterior, ¿no? La gran recesión, y ahí la empresa pasó de 100 y pico empleados a 20 empleados. Ostras. Entonces, nos echó a todos, una gran reestructuración, y entonces eso, 2010, 2011, yo ya vi que había gente que viajaba por el mundo y ganaba dinero con el blog, a través de patrocinios, colaboraciones. Y ahí es cuando dije, oye, si esta gente lo está haciendo, pues yo también quiero. Me puse con el blog a darle mucha más caña, a hacer un contenido no tan personal, porque al principio es de he ido a este sitio, mira qué par de fotos más chulas he hecho y poco más. No tenías para contar, ya te digo, era un Facebook. Ahí es cuando empiezas a pensar en la gente que quiere conocer este lugar y empiezas a contar. Pues visitar tal cosa, ir a tal sitio, comer en otro lado. Y ahí el blog empezó a tener repercusión, me empezaron a invitar a viajes
y empezó a surgir un montón de cosas que yo no me había imaginado que existían. Y ahí es cuando ya dije, oye, esto del blog puede ir en serio, me puse mucho más con ello y tocó eso, aprender mucho la parte de marketing, la parte de negocio y esas cosas que tú como ingeniero pues no sabes. Tú sabes la parte técnica, pero no sabes la parte de negocio. Claro, o sea que tú realmente la parte de emprender no era algo vocacional, ¿no? Sino que fue más circunstancial de que, claro, como tu empresa pasó aquello en la crisis de 2010, tenías ya el blog que lo llevabas trabajando Uh-huh. unos cuantos años, ¿no? Y dijiste, ostras, pues, ¿qué hago con mi vida? ¿Busco otro trabajo o, o me lanzo por aquí? Te lanzaste por ahí, ¿no? Sí, a mí siempre me gustó mucho lo de hacer proyectos. Pues eso, en la página de rallies, hacía otros proyectos con colegas. Por ejemplo, montamos una plataforma de cronometraje de rallies. Entonces, eso, conocías a un colega, decías, oye, vamos a hacer esta cosa. Y hacía un proyecto, porque me encanta lo de desarrollar proyectos. Sí. No a lo mejor tanto enfocado a la parte de business, a la parte de negocio, pero sí enfocado a, voy a hacer esto, mira qué chulo, mira cómo funciona, mira qué guay. Ya. Y en aquel momento de 2010, cuando, o sea, por ponernos en contexto, cuando ya te lanzas al blog, Uh-huh. ¿ya estabas monetizándolo de alguna manera o todavía nada? Sí, tenía algo de monetización, sobre todo afiliados de hoteles, que era lo que había de aquellas, Booking. Y bueno, era un mercado que ya conocía, lo de la afiliación, porque con el blog de Rales también tenía afiliación. Pues Vale. había diferentes productos. Entonces, afiliación y publicidad ya tenía puesta de aquellas. O sea, en aquel momento seguías teniendo los dos blogs, eran como, digamos, los que te daban dinero, era el blog de rallies y el Ujú. de viajes, ¿no? Sí, Y, y más o menos, o sea, cuando te quedas sin trabajo, ¿el dinero que te estaban dando esos blogs ya te permitía vivir o fue un poco salto a la piscina de decir, apuesto por ello y lo no, hago no me crecer? permitían vivir. Nada, ¿no? Aproveché que tenía el paro para estudiar fotografía, entonces hice un grado superior de fotografía y mientras tanto pues aprendía a cómo mejorar el blog, a cómo hacer que generase más ingresos para que cuando se terminase el paro pues sí ya tener unos ingresos y también Vale, usarlos mucho de carta de presentación para trabajos que me contratasen. vale. Entonces, y no llegaste a buscar trabajo, ¿no? Entiendo que el blog te llegó a No. dar. O sea, llegaste a cumplir eso que querías, ¿no? De que cuando se te acabara el pago, el blog te diera para vivir y no tuvieras que buscar trabajo, ¿no? Sí, ahí fue eso, montarme, en vez de buscar trabajo, hacerme autónomo para facturar como hay que hacer y ya está. O sea, nunca más volví a buscar trabajo ni tampoco tengo interés en ello. Eso es. ¿Y cuáles crees que fueron esas claves que te empezaron a dar más resultados al principio, en ese momento, en ese momento en el que empiezas a formarte, cómo puedo hacer que este blog crezca, cómo puedo hacer que abrir diferentes vías de monetización? ¿Cómo crees que fue esa evolución y cuáles fueron las claves no sé si diste un salto gordo en algún momento o fue todo muy poco a poco? Sí, Cuéntanos un poco. di salto gordo, sobre todo en 2011-2012, que era cuando empezaban los viajes de prensa a ser conocidos, los blog trips, y eso fueron años pues de viajar un montón. O sea, 2, 3 semanas al mes me las pasaba viajando. Gracias a eso generaba muchísimo contenido y gracias a generar muchísimo contenido traía mucha gente. Y fue también cuando empezaron a surgir más empresas que vendían producto turístico. Entonces, una cosa va a la otra. Generas más contenido, traes más audiencia, generas más en publicidad y en afiliados y vas generando más ingresos. Y también, sobre todo, que al ser el blog más conocido, pues me empezaron a llegar propuestas muy interesantes. Pues en plan de, oye, vente aquí, de una semana todo incluido, te pagamos por venir. Y ahí es Ujú. cuando llegas ya a un punto, ¿no? Como el Nirvana, decir, me están pagando por viajar. ¿No? Que dices, esto es Sí, sí, sí. alucinante. Nunca pensé que llegaría a eso. Y ahí es cuando empiezas ya a buscar el trabajo más de hacer colaboraciones importantes. Más que a lo mejor afiliados o publicidad, buscar trabajos de verdad. Que un cliente te contrate, pues eso, para comprarte fotografías, para hacer vídeos, para hacer una promoción específica. Y así fui con el blog, pues creciendo, creciendo. Y es básicamente, pues eso, mi principal carta de presentación. ¿Y cómo conseguías al principio el tráfico a ese blog? ¿Era todo posicionamiento orgánico en Google o tenías Todo algún otro truquillo orgánico, por ahí? Todo orgánico, todo ¿no? orgánico, todo probando cosas. Al final tienes el blog, hablas con otra gente que tiene blogs, a ver qué hacen, qué cosas. De aquellas había mucha comunidad, o sea, los tiempos han cambiado muchísimo. De aquellas había muchísima comunidad, nos ayudamos entre todos, porque mucha gente se lo tomaba como afición. Ahora ya el Ya. mundo es otra historia. Ahora ya se lo toman como negocio, ya son todos secretos de empresa, ya nadie cuenta nada.
O sea, se ha vuelto mucho más cerrado Internet. Pero de aquellas era eso, más libertad de conocimiento y probar, 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 equivocarte muchas veces y seguir intentándolo. Y yo te quería preguntar, o sea, tú eras ya nómada, lo que ahora se conoce por nómada digital, ¿eras ya un nómada digital de espíritu de siempre y eso fue lo que te hizo buscar un estilo de vida que te permitiese tener una vida de nómada digital? ¿O fue al revés? ¿O fue lanzar un blog, empezar a ver que, ostras, de repente me llaman empresas para pagarme viajes y pagarme por viajar? Y entonces decir, ostras, pues me gusta este estilo de vida. ¿Cómo fue? ¿Primero el huevo o la gallina? A ver, la cosa fue, yo cuando estaba ya estudiando ingeniería informática, soñaba con trabajar desde la playa con el portátil. Porque Vale, decía, o solo sea, necesito un portátil para trabajar. O sea, puedo trabajar desde cualquier lugar. Después, al trabajar en oficina, allí vi que era imposible trabajar en remoto por lo mal montada que estaba la empresa. Y entonces ya cuando me puse por mi cuenta, volví a lo mismo. Puedo trabajar con un ordenador en cualquier sitio. Entonces, yo técnicamente soy nómada digital desde 2011, porque puedo trabajar con ordenador desde cualquier sitio. Otra cosa es que a mí personalmente me gusta trabajar con ordenador de sobremesa. O sea, tener mi silla buena, mi mesa, pantalla grande. hmm, Entonces, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, pero cuando estoy viajando prefiero viajar y dedicarme al ordenador lo menos posible. Y ya. después ya trabajar, hacer el trabajo de oficina cuando estoy en casa, en mi sitio bueno. Ya tengo mi habitación, mis cosas. Vale, luego sí que hablaremos mucho de eso porque he estado indagando y he visto que cómo te lo montas de las horas que trabajas al año y tal, y quiero que me cuentes mucho cómo lo haces, pero antes me interesa saber lo que decías. En tu web victorgomez.pro dices que eso, que llevas 450 días viajando a todo trapo, invitado, y no solo invitado, por lo que nos decías ahora, te pagan por viajar. Joder, ¿cómo llegas a ese punto, ¿no? De decir, ostras, tengo ya unas visitas aquí que resulta que no es que me paguen el viaje a todo trapo, como dices en tu web, no, es que me pagan el viaje y además me pagan por generar un contenido ahí, ¿no? ¿Cómo lo montas eso? Pues eso, bueno, es el trabajo de influencer, Claro, que también ahí llegué por casualidad. Al principio era invitado a viajes y después ya empezaron a surgir viajes en los que me pagaban un poquito. A lo mejor decían, oye, ven aquí un fin de semana, te pagamos 300 euros. Y yo, qué bien. Y después ya empezó a surgir la cosa de, si me paso medio año viajando, no puedo trabajar, porque está muy bien tener contenido, ya, pero yo tengo contenido para varios años. O sea, no necesito viajar para seguir escribiendo. Aquí tengo contenido para un montón de cosas. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, vale, este viaje me motiva, voy. Este viaje no me motiva tanto, bueno, si me pagáis ya me va motivando más. Y después también la cosa eso de que necesitas ingresos, el blog genera una cantidad, pero tú dices, bueno, tampoco quiero desaprovechar el tiempo que estoy viajando y ya que hago contenido, ya que tengo un socio con el que hacemos vídeos, hacemos cosas, decimos, esto hay que pagarlo, porque después el destino turístico le va a sacar un rendimiento a ese trabajo que has hecho. claro. Y ellos muchas veces les interesa tener tu material que tiene un enfoque diferente a la típica fotografía o al típico vídeo de stock. Entonces, lo más normal es eso, haces una colaboración, oye, que necesito vídeos de este tipo, pues se los vendes. Necesito fotografías, necesito artículos. Y tú ya hablas con ellos y va saliendo. Y digamos en qué, o sea, ¿qué es lo que más te hace vivir del blog? ¿Este tipo de colaboraciones o, o la monetización del propio blog por afiliación y tal? Ese tipo de colaboraciones, porque Sí, son de mucho más alto importe, claro, lo bueno del afiliado y lo bueno de la publicidad es que es un dinero que va entrando mes a mes. ya. Entonces dices, ya tengo unos ingresos fijos, variables, porque el sector turismo varía mucho. O sea, ahora en Hmm. verano es la temporada alta. Entonces esa parte te da un dinero guay, un dinero que nunca te esperas y siempre que llega dices, qué bien, he cobrado. Sí, sí. Y lo otro son los trabajos grandes, que ahí ya son miles de euros, ya hablas con el destino turístico y son trabajos también muy chulos, porque vas a viajar a un sitio que te gusta y además vas a mostrar ese viaje como a ti te gusta. Entonces la verdad que es un trabajo que aporta muchísimo. Y supongo que llegaría un momento en el que ya el blog era tan conocido que ya no solo tú ibas a buscar esas colaboraciones, sino que te llegarían muchas y podrías cada vez seleccionar mejor, ¿no? Sí, normalmente casi todas las colaboraciones vienen porque me las ofrecen. Claro. Hay una época en la que sí, en la que a lo mejor contactas con destinos turísticos, los mencionas en redes sociales, o sobre todo yendo a Fitur, a la Feria de Turismo de Madrid, pues ahí contactas con destinos turísticos, les vas contando qué haces y les haces proposiciones.
pero eso ya llega a un punto en el que ellos te contactan y mucho mejor, porque saben lo que quieren, saben qué presupuesto tienen y dicen, mira, quiero esto, ¿sí o no? Sí. Claro, claro, claro. Cuando llegas a ese punto en todos los proyectos es siempre lo mejor de lo mejor. Y también decías en tu web que habías conducido 70 coches y habías estado en 7 restaurantes Michelin. ¿Esto también lo consigues gracias al blog? O sea, ¿también son colaboraciones o no? Pues gracias al blog, porque a ver, bueno, sí, los restaurantes Michelin, quitando uno, a todos he ido invitado, entonces pruebas restaurantes Michelin de diferentes partes del mundo. Y lo de los coches, yo en mis viajes me gusta mucho viajar en modo road trip, alquilar coche, moverme a mi aire. Entonces, entre los coches que he hecho de esa manera, viajando por mi cuenta, o después colaboraciones, por ejemplo, en Roma conduje un Fiat 500 clásico y ahí fue una colaboración. Les dije, oye, voy a hacer un reportaje de la experiencia de conducir un Fiat 500 en Roma, es alucinante, o sea, nunca me lo Joder, había sí, pasado tan sí. bien, súper divertido. Y ellos dicen, vale, pues nada, 2 o 3 horas de viaje, de paseo, vamos probando el coche y vamos viendo cosas. Entonces, gracias al blog, también he probado muchos más coches, que es un tema que a mí me gusta mucho. O sea, que al final, claro, ya tenías antes el blog de rallies, o sea que ya entiendo que Sí. el tema de los coches es algo que te gusta de antes también. Vamos a hablar un poco, o sea, bueno, tu blog se llama matchbell.com para que la gente lo busque si ahora mismo están diciendo, oye, pero ¿qué blog, qué blog? Pues bueno, lo decimos ya, aunque luego lo dejaremos por ahí en las notas del capítulo. Me interesa mucho tu estilo de vida, o sea, al final has conseguido tener algo que obviamente hoy está en boca de todo el mundo, el nomadismo digital, que mucha gente aspira, pero que tú, como bien dices, llevas haciéndolo ya 10 11 años, o sea, mucho antes de que se empezara a hablar de esto. Entonces, a mí me interesa mucho saber lo que te decía antes, ¿no? Dices que trabajas no más de 400 horas al año y a mí eso me daba bastante envidia porque yo ahora mismo estoy en fase de que trabajo demasiadas horas y estoy en ese proceso de intentar cada vez trabajar menos y cobrar más. Entonces, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas ahora? A base de darme cabezazos. O sea, yo también estaba en tu situación, pues eso, año 2015 por ahí, 2016, estaba en trabajar muchísimo y ganar poco. Y digo, algo no cuadra aquí. O sea, Sí, estoy trabajando muchísimo como un cabrón, le doy un montón de horas, pero después no se refleja en la cuenta bancaria. ¿Qué pasa aquí? Y además, el cuerpo me dio un aviso de problema de salud, porque ya, bueno, yo desde niño pequeño tengo un problema de riñón y que estoy bien, pero desde los 18 hasta los 33 años nunca tuve problemas. Pero eso, con los 33 años, trabajando mucho, el estrés acumulado y todo eso, me volvió la enfermedad. Entonces, es como cuando te da un infarto de corazón o algo así radical en tu vida. Dices, ya. espera, 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 que se supone que soy medianamente inteligente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Entonces ahí tocó parón y replantearme muchas cosas. De qué hacía trabajando poco y ganando poco, por qué se debía, cómo era el trato con los clientes, en qué proyectos me metía, todas esas cosas. Entonces estuve ahí como una reflexión. Fue momentos en los que empecé a leer muchísimo, que es una de las mejores cosas. O sea, lo mejor que he hecho en mi vida, la primera ha sido montar el blog y la segunda leer mucho. Bueno, pues ahí queda. Y con eso fue cuando dije, oye, esto no puede ser así, veo que hay gente que se lo monta muy bien, le va muy bien y trabaja menos, entonces tengo que tender a eso. Y ahí fue cuando empecé a aprender de economía, de sociedad, de política, de empresa. Y en el momento que aprendes eso, es cuando aprendí a cómo vender las cosas mucho más caras. Bueno, más caras no, o sea, ofrecer mucho más valor. Más valor, sí, sí. Entonces, esa parte de aprender a hablar de tú a tú con la gente y de verdad creerte que eres una empresa de uno, al final un autónomo es una empresa de uno, Claro. fue lo que me permitió vender productos de mucho más alto valor, cobrar mucho más y sobre todo trabajar mucho menos apalancándome en cosas que van por su aire. No necesito estar yo ahí trabajando. Ya. O sea, delegar también, entiendo, ¿no? Ciertas tareas en... Más que delegar, automatizar Vale, y informatizar las cosas. No tanto estar yo ahí pendiente, sino que el ordenador trabaje por mí. vale. Y entonces ahora mismo, ¿cómo lo haces, digamos, cómo por ejemplo dependerá mucho, entiendo, de los viajes que tengas y las colaboraciones que Ujú. tengas, ¿no? Pero ¿cómo más o menos te lo montas ahora en un día a día tuyo, más o menos? Sí, a ver, el día a día es levantarme cuando me apetezca más o menos. Intento levantarme sobre las 9 de la mañana o así. Pero bueno, si me apetece seguir en la cama, sigo ahí. Pues desayunar, mirar emails. Y yo lo que tengo son como 3 4 clientes fijos
gracias a mi trabajo de informático, pues tengo varios clientes en los que les hago cosas. Les hago sobre todo cosas de consultoría de negocio, de la parte de operaciones a nivel empresa. Vale, Entonces es un trabajo de mucho valor, pero que requiere poco tiempo. Lo que requiere es mucho conocimiento de lo que estás haciendo. claro. Que no es andar picando código por picar código, es en plan de vamos a estudiar esto bien, vamos a hacerlo. Entonces, por la mañana suelo pasarme trabajando 2, 3 horas para personas externas. Y después, para mis proyectos propios. Ahora, por ejemplo, envío un email diario, Ujú. que me parece una cosa alucinante. O sea, es súper divertido, me lo paso súper bien escribiéndolo. Estoy ahí metido. Porque, bueno, le doy vueltas a mis neuras, a cosas que se me pasan por la cabeza, ¿no? Voy observando el día a día cosas que pasan y digo, uy, esto da para un email. Entonces, pues dedico un tiempo a escribir el email, a escribir cosas en redes sociales. Y después dedico mucha parte del día a leer. O sea, el año pasado leí como 70 libros en un año. Ostras. Y aprender de cosas. Cada vez estoy dejándome más de redes sociales. O sea, sí que me parecen un agujero negro del tiempo Sí, que no total. aportan. Y me dedico más eso, a leer, mirar artículos, estudiar otros negocios cómo lo hacen y ver todo lo que puedo aplicar al mío. Pues lo que es el método Lean Startup. El de hacer experimentos, medir cómo han funcionado y los que funcionan bien sigues con ello y los que funcionan mal, investigar por qué han funcionado mal para seguir o no seguir con ellos. Y digamos ahora más o menos, o sea, ya nos has dicho que por la mañana tienes clientes, ¿no? Que digamos que esa es la Uh -huh. parte de marca personal, que luego hablaremos de ella, entiendo, ¿no? De victorgomez.pro, ayudarles con lo que sabes. Y digamos ahora en la parte del blog, ¿cómo la trabajas? ¿La tienes muy automatizada o sigues en ella o cómo lo haces? Pues el blog ahora le dedico poquísimo tiempo. Yo normalmente intentaba publicar un artículo a la semana, que son artículos que tardo en escribirlos entre 4 y 6 horas. Entonces una a la semana era una frecuencia buena. Ahora estoy casi en uno cada 2 o 3 semanas. O sea, he bajado la frecuencia. Contenido tengo un montón, pero estoy antes con otras cosas. Y ahora prefiero darle más potencia a lo de victorgomez.pro. Y además, bueno, en estos 2 años de pandemia, la parte de viajes ha bajado mucho. Ya, claro. ¿No? Julio y agosto sí se ha notado, pero esa parte ha bajado mucho. Entonces el blog, lo bueno es que está muy bien posicionado, entonces las visitas están estables. Entonces da Ya. igual que escriba nuevo contenido a que no. Es añadir a futuro. Pero estando el blog posicionado va bastante bien él solo. O sea, es un poco de mantenimiento, ¿no? Más o menos para Sí, tenerlo ahí. Ya está. Joder, claro, al final es mucho trabajo acumulado de muchos años muy bien hecho y eso ha ido eso compone, ¿no? Como se dice en el sí. mundo del Sí, es marketing. algo a lo que nunca nos han enseñado. O sea, siempre nos han enseñado a ser técnicos. Haz este trabajo muy bien. Hmm. Pero los frutos de tu trabajo, que los frutos en un blog vienen por SEO y vienen a 1 año o 2 años vista, nunca te han enseñado a trabajar en eso. Es en plan de ya, yo hago el trabajo, pero el rendimiento a futuro se lo lleva la empresa, no me lo llevo yo. Yo solo me llevo un salario por lo que estoy haciendo ahora. Entonces, ese Total, cambio de mentalidad, ese cambio de chip, es el que aporta muchísimo en la parte de negocios online. total. Luego vamos a hablar de todo eso, ¿no? Porque ya nos meteremos en la parte de consultoría y tal. Pero antes, por cerrar un poco esta etapa, eh, digamos que esa vida que tú podías soñar cuando estudias ingeniería informática y decías, yo quiero trabajar con un portátil desde cualquier lado, entiendo que sí que la has alcanzado o te faltaría algo que ansiabas así un poco de más joven y que ahora dices, ostras, ¿tengo casi todo o tienes todo ya? Tengo todo ya. Genial. Nunca he trabajado en la playa con el ordenador. Al final no, ¿no? Lo que sí que hago en la playa que me gusta mucho es leer con el Kindle, con el ebook. Eso sí, más aquí en Canarias, que puedes ir a la playa, muy bien. Pero el ordenador, o sea, no hay nada como tener una mesa de escritorio o tener un sitio. Cuando estoy de viaje, al final, pues eso, la mesa del hotel, la cama del hotel. Y sí, trabajas ahí, escribes un artículo, haces cosas. Pero cuando tienes el ordenador con la pantalla buena, el ratón bueno, teclado bueno, es otra historia. Sí, sí, sí. O sea, entiendo cuando estás de viaje te centras más en generar ese contenido, Ujú. fotografía, vídeo y tal, y luego ya a lo mejor llegarás a casa y en la oficina es donde te pones Sí, a darle forma a todo eso, ¿no? O sea, que digamos que ahora tu trabajo se basa, esas 400 horas al año se reparten en que trabajas básicamente por la mañana un rato, ¿no? Y luego ya el resto es mucho de mantenimiento, leer, aprender y disfrutar, ¿no? sí, sobre todo la parte de aprender, que es la que te permite llegar mucho más allá. ¿No? Porque cuando no sabes, tú vas haciendo por imitación y por lo que vas oyendo, y sobre todo lo que lees por internet.
Pero eso es una pequeña parte de todo lo que hay. Entonces vas picando, vas tocando un poquito aquí, un poquito allá, pero tampoco tienes muy claro lo que estás haciendo. En el momento que aprendes, que además en un libro te lo explican todo mucho más profundamente de lo que puedes leer en un artículo de internet, es cuando tienes la imagen más general y dices, vale, voy a hacer esto con este objetivo, con esta estrategia, buscando conseguir eso. Y ahí es cuando te da una claridad mental y una forma de afrontar las cosas que te ahorra muchísimo tiempo, porque no te pasas el día picando piedra. Dices, bueno, voy a picar aquella piedra, que sé que es la buena. Sí, 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 sí. Importante el pasar tiempo afilando el hacha, ¿no? Y no Sí, estar, sí. y no estar todo el día dándole. Vamos a hacer ahí un pequeño corte porque tenemos un patrocinador en este podcast y quiero aprovechar que además es un patrocinador que nos permite mucho hacer este tipo de cosas digitales y vivir esta vida de nómada digital y que tú estés en Canarias y yo aquí hagamos esta entrevista, que es Zencaster, que es la herramienta que usamos para grabar todos los podcasts. Y bueno, pues cuando empiezas a grabar pasa lo mismo, pruebas un montón, pruebas Zoom, pruebas Skype, pruebas todas estas y el problema es que los cortes de internet te acaban fastidiando muchos podcasts que tienes que volver a grabar. Y Zencaster lo que hace es que graba en local y te permite que si hay cortes de internet luego no se noten, puedas descargarte los archivos por separado, editarlos en la propia plataforma y facilitarte mucho la vida. A mí desde luego me la ha facilitado y además se han enrollado mucho y nos han dado un 30% de descuento con el código SPOILER, que os dejaré el enlace por si preferís darle clic ahí y tendréis para probar los 3 primeros meses un 30% de descuento, así que nada, os lo dejo por ahí. Y bueno, por seguir un poco, ahora me interesa mucho entrar en esa parte que hablabas, que es en lo que más estás metido ahora, que es la marca personal y todo lo que es la consultoría. Y entonces me interesa mucho lo que has dicho del email diario, porque nosotros, que tengo un proyecto con un neurocirujano que se llama Tu cerebro al desnudo y ahora vamos a empezar pronto a hacer esa estrategia del email diario. Y es algo que siempre he querido probar, pero que siempre por otro lado me da un poco de miedo de decir, ostras, un email diario no será luego muy agobiante. Entonces te quiero preguntar, ¿tú cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues a ver, empecé con el email diario en enero, porque digo, bueno, 1 de enero empiezo, venga, a lo grande. Sí, Y propósitos. el 30 de enero paré, porque veía que lo de escribir, a ver, lo de escribir tengo mucha fluidez y escribo Ya, muy rápido, y sobre todo soy muy directo, pasando lo que pienso al escrito. O sea, eso no me cuesta nada. Gracias a la experiencia del blog y a todo lo que llevo escrito. Pero me encontraba con que no tenía producto para vender, aparte de servicios. claro. Entonces, empiezo con el email, vendo servicios, me contratan servicios, no tengo más tiempo, para. Ya. que mis 400 horas de trabajo al año no son para superarlas. Eso no se puede romper, que ha costado mucho conseguirlo, ¿eh? Sí, sí. Y ahí es cuando me doy cuenta, vale, hay que refinar estrategia. Entonces, he estado haciendo producto, he estado enfocando la estrategia y volví a empezar a enviar el email hace unas 2 semanas. Ya Vale. enfocándolo más a la parte de producto, más a parte de vender producto, más que de servicios. Y la verdad, a ver, a mí me parece muy interesante el escribirlo si lo escribes muy rápido. O sea, yo tardo unos 15-20 minutos en escribir el email. Vale. Y después de ideas, tengo ahí un Evernote con unas 400 ideas. O sea, Claro. Vas volcando ahí, tienes como un remanente de material del que tirar, ¿no? sí, sí. O Cuando... sea, historias tengo a patadas. Y además ese Evernote con 400 historias se me empezó a desbordar y digo, voy a abrir otro solo para esta semana. Y el de esta semana al final llevo ya 15 historias y digo, uy, eso es más de una semana. Entonces Vale, esa vale. parte de escribir, si tienes fluidez, me parece muy interesante. Ahora está la otra parte, que es la de hacer crecer la lista, Esa que es. esa ya es otra historia. Vale, o sea, porque cuéntanos un poco, digamos que entiendo que sería por la pandemia, ¿no? Que el sector de viajes bajó y te replanteaste todo esto, cómo querías hacer el negocio. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, vale, voy a empezar a trabajar más la marca personal, voy a poner toda la carne en el asador de lo que he aprendido de negocios online todos estos años y lo voy a ofrecer a otra gente? ¿O cómo fue este proceso? Sí, este proceso empezó antes de la pandemia, o sea, porque yo de antes ya decía, vale, esto de viajar invitado, viajar por el mundo está muy guay, pero quiero bajar un poco el ritmo, porque estaba viajando 4 o 5 meses al año y al Mm. final estás siempre fuera. No puedes apuntarte al gimnasio, te faltas medio mes, no te puedes apuntar a lo mejor a clases particulares de diferentes cosas. Entonces digo, bueno, voy a bajar un poco lo de viajes porque quería enfocarlo más en viajar, estar un tiempo largo en un sitio, trabajando en remoto, ¿no? Y por eso me he venido a Canarias, porque quería cambiar de aires. Entonces, ese cambio lo empecé antes de la pandemia, lo de bajar un poco lo de viajes y meterme más en la parte de negocios.
y dediqué toda la pandemia a aprender un montón sobre negocios. Y sobre todo a una cosa que me apasiona, que es lo que se llama sistemas complejos adaptativos, que, bueno, si esta es la parte de neurocirugía, es lo que usan para estudiar el cerebro, para hacer simulaciones. A raíz de esta parte de los sistemas complejos surgió la inteligencia artificial, machine learning, todo esto. Entonces es una forma de entender el mundo, que es lo usa la ciencia, para, ¿cómo decirlo?, para modelizar el mundo y para ver las relaciones, las causas-efecto, los bucles de retroalimentación, todo eso. Y me parece muy interesante porque se está empezando a aplicar a la empresa desde hace 10 años apenas. Y permite descubrir todas esas relaciones causa-efecto que no son directas, que están escondidas, porque al final vivimos en un mundo complejo, hay muchísimas relaciones, muchísimos factores, y es imposible tener una cabeza para tenerlo todo en cuenta. Entonces, por eso surgen grandes pifias, por eso hay grandes cosas que ocurren que nadie se las espera. Entonces, he estado estudiando eso para aplicarlo también a pequeña escala a la parte de consultoría y sobre todo porque me gusta. Hay conocimiento y me gusta aprender. Vale, y eso digamos que es lo que haces ahora mismo. O sea, ahora mismo tu negocio con esos clientes que tienes fijos, trabajas esa parte, ¿no? De los sistemas de la empresa. Sí, más la ¿Cómo parte de optimizas? sistemas, la parte de cómo automatizarlo, de cómo enfocar la estrategia. Es una parte que me parece mucho más interesante que la parte a lo mejor de solo programar. Programar, pues el jefe te pide, tú haces y listo. Ya, Pasarte a esta parte, pues puedes cobrar mucho más porque le das un valor mucho más alto claro. y estás metido en proyectos pues más excitantes, ¿no? Más intensos. Sí, 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 sí. Entonces, y entonces actualmente tu negocio se basa en la lista de emails, que es con la que ofreces tus servicios consultoría, ¿no? Ahora mismo. Sí, Y claro, hablábamos de eso, de que por otro lado tienes que llenar esa parte de aumentar esa lista de suscriptores. ¿Tú partiste de cero? ¿Tenías ya una lista de suscriptores a través del blog? ¿O cómo empezaste en esto? sí, tenía ya una parte de lista a través del blog, a través de diferentes proyectos que he montado, sí tenía una parte de lista. Y ahora lo que estoy haciendo es reenfocar un poco, porque las redes sociales, por ejemplo, la de Instagram de Matchbell va a ser dedicada a viajes, ahí doy pequeñas pinceladas y después voy buscando nuevos sitios de captar gente. Pues, por ejemplo, LinkedIn, ahí sí que es muy profesional, es muy enfocada a lo que busco. Facebook, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo haces para vivir así? Es la eterna pregunta. Siempre que voy a un sitio Ya, digo, bloggers de viajes. Ah, pero eso da para vivir. Digo, pues sí. claro. Entonces, cada red social aplicarla para lo que más te interesa. Y ahora estoy mirando TikTok. TikTok es una red social que me parece muy interesante hoy en día porque ya no estás sujeto seguir grandes figuras, ¿no? Como puede ser Instagram, Twitter, LinkedIn. Esto, por ejemplo, descubrí en LinkedIn. En LinkedIn dejé de seguir a todo el mundo. O sea, sigo a 0 personas. Ujú. Y ahora LinkedIn me pone los tweets basado en mis listas y basado en lo que es más viral. Entonces me pone tweets mucho más interesantes sin seguir a nadie que siguiendo a gente. O sea, en Twitter, Porque ¿no? Que es donde te Twitter, vi. Vale, en Twitter. Sí, que te vi que tenías cero. Joder, pues sí, eso es interesante. porque pones a funcionar el algoritmo. Claro. En vez de tú intentar hacer una lista manual de sigo a estas personas, voy a leerlo todo y tal, es de no, algoritmo trabaja por mí. Yo tengo estas listas de interés, tengo esta gente dentro de cada lista, tú criba. Entonces Ya. él te saca lo mejor de cada lista y así ves todo mucho más rápido. Que digo, uy, qué interesante. Ostras, pues igual hay que probarlo. Sí, sí, sí. Vale, entonces te mueves por redes sociales y luego entiendo que también haciendo entrevistas en podcasts como estos que te invitamos y tal, ahí también Sí, notarás que llega gente a la lista o qué es lo que mejor te funciona. sí, también empecé un podcast que, bueno, hice 20 capítulos, después ya lo paré porque me pareció muy interesante la experiencia, pero no era algo para mí de mantenerlo todas las semanas. Ya, Porque en invierno muy fácil, pero cuando llegó la temporada de viajes se volvió complicada la cosa, en plan de, uy, ya. estuve 3 semanas en la India, después toca tal, tengo que tener un buffer de entrevistas de 8 o 10 entrevistas. Y me parecía mucho. Entonces digo, voy a parar el podcast y prefiero que me entreviste otras personas. Y así no me repito tanto. Ya, ya, ya. Vale. Y, o sea, digamos ahora mismo, ¿cómo se reparten tus fuentes de ingresos a nivel general? El negocio de Víctor Gómez como autónomo que eres, que tienes los viajes y tal, ahora mismo, ¿qué peso tiene cada parte del negocio en cuanto a dedicación y en cuanto a lo que te da también? Sí, a ver, la cantidad exacta no sé. La máxima dedicación ahora está en la parte de victorgomez.pro, Ujú. la parte de trabajar para clientes, la parte de promoción, que son las dos facetas. Después está que tengo pisos turísticos, que eso es una fuente de ingresos muy interesante. Después la parte del blog de viajes,
que esos son, bueno, los ingresos pasivos de afiliados, tal, y después de colaboraciones. Y después estaría la parte de inversiones, fondos índice, inversiones en diferentes cosas, que es también otra cosa que a base de aprender dices, uy, voy a meterme en inversiones. Oh, no, no, es solo para los ricos, no. Una persona normal, clase media, no puede meterse. Y cuando te metes dices, hostia, esto sí que funciona, como mola. Lo de los pisos, decías, pisos turísticos que tienes tú, o sea, en propiedad, que es... Sí, 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 Vale, tengo vale. un par de pisos en propiedad, entonces alquilados turísticamente. No, estoy muy relacionado todo con el mundo turístico. Claro, claro, no, no, es que sí, es que es muy interesante, ¿no? Como al final las fuentes de ingresos están muy diversificadas y eso está bien, Ujú. porque si una falla tiene las otras, ¿no? Pero al final todo va relacionado a tu marca personal. Incluso entiendo que cómo has ido llevando luego para trabajar esa marca personal, es súper interesante cómo has ido llevando tú ese enfoque de, vale, qué es lo que te hace raro, qué es lo que te hace diferente, que entiendo que era lo de viajar, cómo lo has aprovechado para tener una marca personal que luego le vendas a empresas esa consultoría. Pues, a ver, la parte de viajar, porque gusta mucho a la gente. Es una cosa que a todo el mundo le suele gustar, aunque a lo Ya, mejor no se enfoquen tanto. ¿No? Porque tú dices, sí, me encanta viajar, ¿no? Cuando hablo con la gente le digo, no, viajo tal. Dice, ay, qué envidia, cómo me gusta. Y cuando dices, bueno, es fácil, te haces autónomo, eres una empresa de uno, tú montas tus reglas, tienes las vacaciones que quieras y puedas pagarte, y viajar no es tan caro como parece. O sea, depende mucho del país y sobre todo de la temporada, el tiempo que vayas. Si viajas una ya, semana a la India, pues sí es caro. Si viajas 3 meses, pues no, es barato. Y esa es una parte que a la gente como le cuesta mucho dar ese salto. Como no está normalizado, o sea, normalizado es tener tu mes de vacaciones, hacer algún viaje por Europa y ya si haces un viaje por Asia ya eres lo más exótico de la vida. Entonces a la gente le falta eso, tiene mucho miedo. Los españoles tienen muchísimo miedo a viajar. No, por ejemplo, a los alemanes o los ingleses, que están por todo el mundo. O sea, viajan, lo tienen muy asumido en su ADN. En España yo creo que es que la gente viaja poco y no tenemos culturalmente esa tradición. Siempre se ha viajado por buscar trabajo, pero no por ocio. Entonces cuesta ya. dar ese salto. Pues me quiero enfocar mi vida a viajar 3 meses al año. Bueno, pues igual no puedes tener un trabajo de oficina o igual tienes que trabajar en remoto. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ya para un poco para ir acabando con alguna pregunta así más a futuro, ¿no? Porque ahora entiendo que me decías que tienes ya todo lo que soñabas hace unos años, ¿no? Que tienes una vida que te has montado muy bien y que has ido construyendo. ¿Cómo te ves tú en un futuro, por ejemplo, pues no sé, de aquí a unos años, cómo te ves? ¿Cómo te gustaría ir virando? Pues me gustaría mucho más meterme en la parte de negocio, sobre todo ayudar a más gente a montar negocios y a buscarse la vida. Porque es una cosa que siempre he notado en falta. Yo cuando estudiaba en la carrera, cuando estaba en el instituto, pues al final decías nada. Estudio, tengo un trabajo, me contratan en una empresa, la familia, los niños, el monovolumen y la vida está conocida por todos, ¿no? De trabajo por semana, el fin de semana, descanso, que es la que tienen la mayoría de mis amigos Sí, sí, sí. de la universidad. Después están los amigos de Velo de Viajes, en el que conoces a unos que han tenido un niño, por ejemplo, los hago para recordar, y con 6 meses de vida del niño ya estaban viajando por el mundo. ¿No? Eso choca frontalmente con esa creencia de que con niños no se puede viajar, con niños pequeños. Ya, Entonces digo, no, hay gente que lo hace. Después otra gente que vive en furgoneta. Por ejemplo, Íñigo de Viajando Simple sí, lleva 4 años viviendo en furgoneta. Y dices, bueno, otros estilos de vida son posibles. O otros amigos que a lo mejor lo que hacen es eso, un poco como yo, viven en su sitio, tienen una base. A mí me gusta tener una casa y tener un sitio donde esparcirme y estar aislado del mundo, pero después a lo mejor dicen, bueno, pues nos vamos 2 meses de viaje a tal sitio. Y cogen y se van. Y disfrutan del sitio, esta es una estancia larga, lo conoces en profundidad y pues ya te vuelves a tu vida para tener una vida más rutinaria. Entonces, esa manera de piensa cómo quieres que sea tu vida y no dejes que otros te hagan tu modelo de vida, me parece algo que está chocando mucho ahora. Y además, bueno, gracias a los influencers, gracias a todo lo que se ve en redes sociales, mucha gente ya está diciendo, espera, espera, que igual estudiar una carrera universitaria no es mi forma de ganarme la vida. A lo mejor hay otras maneras. Y después que en España hay muy poca mentalidad empresarial. ¿No? Es en plan de, uno tiene empresa porque la hereda de los padres o monta una empresa por necesidad. En plan de, pues yo soy bueno diseñando, monto una agencia de diseño. Pero no tienes que ser bueno diseñando para hacer una agencia de diseño. Tienes que ser bueno llevando el negocio y contratar a buenos diseñadores para que diseñen. Entonces, como que falta eso, falta que la economía se vincule más a la parte empresarial y que España, a ver, de una vez por todas, salga de esta crisis infinita.
porque ves que otros países despuntan, ¿no? Está Estonia, está Irlanda, países que van creciendo un montón, y España lleva 20 años estancado, que dices, a ver, esto no va ni para adelante ni para atrás, ¿qué hacemos aquí? Sí, sí, sí. Fíjate, desde 2010, ¿no? Que dices que viviste tú la crisis en la empresa en la que estabas. Sí, bueno, y No antes hemos fue levantado la, cabeza. Sí, y sí. antes fue la .com, y antes fue no sé qué, antes no sé cuánto. Sí, sí, sí. Y sí, hay negocietes, hay muchos bares, pero pocos negocios bien montados. Y en la parte online, bueno, eso ya es cosa de España y de Europa, no hay casi cosas montadas en Europa. Quitando Spotify y poco más, en Internet casi no hay cosas. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso entiendo que es también lo que enseñas en tu lista, ¿no? Para que si la gente quiere recibir ese email y recibir ese tipo de cosas que tú vas contando de cómo lo has ido haciendo y lo que has ido aprendiendo, ¿no? Pues en victorgomez.pro, ahí es donde vas contando tus historietas, ¿no? Sí, doy consejos para pensar un poco en montar negocio. A ver, puede ser un negocio pequeño, yo monté un blog de viajes que es una miniatura de negocio, es un nano negocio, pero oye, te permite vivir sin tener que seguir horarios, sin tener jefes, teniendo vacaciones cuando quieras y, sobre todo, el rango de ingresos es muy variable. Entonces, según cómo lo enfoques, puedes ganar mucho o poco. Claro. Eh, Me parece muy interesante. Creo que ahí vamos a ver más material para que yo estoy en tu lista y estaré ahí atento. Para acabar, me gusta siempre, como además tú has dicho que eras un lector bastante ávido, me gustaría que nos recomendaras algún libro. No sé si uno que estés leyendo ahora o alguno que tengas que te haya marcado bastante en tu vida. Vale, diría, a ver, uno que me gustó mucho es bueno, Introduction to Complexity, que es un libro de introducción a la complejidad, donde te explican todas esas partes modo técnico. Otro que me ha gustado mucho sobre mentalidad es el de El mito del emprendedor, que ese sí está en español. Lo que pasa que es pensado en negocios físicos, no en negocios online. Esa parte no la toca. Entonces haría Vale. falta un cambio ahí. Filosofía en la calle. Ese es el título del libro. Es Filosofía en la calle, que es de Eduardo, que es un profesor de filosofía ahí en Gijón. Y es un libro que me parece muy bueno porque la gente como que denosta la filosofía, ¿no? No, es una cosa para barbudos, para gente vieja, para gente que solo habla y habla y habla. Y no, él enfoca problemas de adolescentes, problemas normales en la vida, sobre todo adolescentes porque es profesor de instituto, y explica qué le diría cada filósofo. Él no da una respuesta. Eso lo dice, según este Vale. filósofo diría esto, según este otro filósofo esto. Y es cuando te encuentras con gente muy inteligente que ha dicho cosas muy sabias, pero ves cómo son todo razonamientos muy correctos y todos diferentes. Y te quedas como, Ya. wow, vaya diversidad de opiniones y de forma de afrontar un mismo problema. Claro, y ves esa aplicabilidad de la filosofía que en el instituto realmente no nos la enseñan y por eso la ves Sí, tan poco interesante, ¿no? sí, sobre todo esa manera de ampliar la mente, de no hay una sola forma de hacer las cosas correctas. Según tus valores, tus opiniones y el objetivo que quieras conseguir, hay diferentes maneras de hacerlo. Sí, 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 sí. Muy interesante. El otro día, además, en Sin Oficina, que dimos una charla con el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo, estuvimos hablando con Noemí, que no sé si la conoces, que Sí, está no por mi ahí. carro, sí. Noemí Carro, que es filósofa, y joder, tuvimos una conversación corta, pero muy interesante. Es que al final es súper interesante. Así que el libro este, muy probablemente, ahora cuando cuelgue, me lo compre. Los voy a dejar en las notas del capítulo por si la gente quiere cotillar estos libros y también tus enlaces para que te encuentren, pero te voy a dejar que te despidas a ti y que le digas a la gente dónde puede encontrarte y aproveches para contar lo que Sí. quieras. Y antes nada, dar yo las gracias a todo el que nos ha escuchado. Si has llegado hasta aquí por Víctor pues, y no me conocías, pues te animo a que te suscribas para ver los siguientes episodios. Y nada, Víctor, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia, que es muy interesante. Para mí ha sido un placer y te dejo que te despidas. Pues muchísimas gracias por ese tiempo, la verdad que ha sido un auténtico placer y sobre todo eso, animar a que la vida te la construyas tú mismo sin falta de seguir estereotipos o rutas que ya crees que son establecidas para tu vida. Perfecto, pues ahí queda esa frase, nada más que añadir. Un saludo a todos, nos vemos a la semana que viene. Un saludo, hasta luego.